Muchas bendiciones, hermanas y hermanos de mi fe. Vamos a tomarnos un tiempecito para compartir con ustedes esta palabra que, valga la redundancia, tiene que ver con la palabra. Es tiempo de que nosotros pues reafirmemos nuestro compromiso con Dios y con su palabra. Y para eso quiero traer esta enseñanza que nos va a ayudar a nosotros estar más acorde con lo que es la palabra de Dios y que podamos de esta manera alcanzar un mayor nivel de bendición. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, busqué esta versión que dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Me encanta esta versión porque dice la palabra, no dice el verbo, que está muy bien, pero dice la palabra. De un tiempo a esta parte, pues hemos perdido algo muy importante. Era algo que estaba muy en boga, vamos a decir así, hace unos años, cuando yo comencé en los caminos del Señor. Pues todos le dábamos como una importancia a lo que era la palabra, a lo que era lo que hablábamos, a lo que era lo que decíamos, lo que conversábamos, en fin, en todo tiempo. No solamente porque estábamos en la iglesia, no solamente porque estábamos frente a un ministro, no solamente porque estábamos cerca de algún hermano de la iglesia, sino que en todo momento teníamos muy pendiente lo que oíamos y lo que hablábamos. Pero de repente esto, como todas las cosas que hacemos entre los hombres, pues podemos alcanzar niveles de exageración. Entonces, por eso ustedes ven que todas las cosas tienen como esta subida hasta que llegan a un clímax y después entonces comienzan a descender y las personas se apartan de esto, como diríamos, como el diablo a la cruz, porque exageramos. Nos convertimos en fariseos, nos convertimos en perseguidores, nos convertimos en personas que vivimos corrigiendo a los demás. Ay, tú no puedes decir eso, no, tú no puedes decir eso, no, tú no puedes hablar así. Y entonces las personas pues se apartan de una enseñanza que fue buena en principio, pero que exageramos luego y por eso las personas se apartan. Por eso ustedes ven que ahora se ataca tanto lo que es el declarar, lo que es el confesar, lo que es hacer confesiones. Sin embargo, todo eso está en la Biblia. Pero ¿qué pasó? Que exageramos. Con esto de las declaraciones exageramos, porque yo declaro que voy a tener una casa, yo declaro que voy a comprar un carro, yo declaro que voy a tener un hijo en este año. Y eso se hizo una moda que hasta los inconversos, personas que no conocen nada de la palabra, personas que no tienen ningún tipo de llamado, por lo menos hasta ese momento, cuando los oímos hablar así, pues hablan de esta manera, declarando y confesando. Entonces, no es que esté mal, es que siempre nos salimos y nos vamos muy lejos del centro de lo que debe ser. Le puse, por ejemplo, este verso que aparece en San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, donde Juan nos habla del logo, que es la palabra, que es el verbo de Dios, que es Jesús. Es Dios encarnado, el verbo de Dios. Entonces, muchas cosas tienen que ver con la palabra. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros ya cuando maduramos, cuando conocemos lo que es la palabra de Dios, cuando conocemos ya algunos libros, algunas enseñanzas que aparecen en Proverbios, versículos clave que tienen que ver con la conversación, que tienen que ver con la palabra, tienen que ver con lo que decimos, tienen que ver con lo que oímos, pues vamos madurando y vamos cambiando nuestra forma de hablar. Pero también he visto personas que vienen al Señor, son llenos del Espíritu Santo, son bautizados y ya por una, vamos a decir, por una presencia de Dios en ellos, pues ellos entienden que deben cambiar su manera de hablar y que deben prosperar en su manera de hablar, que deben progresar en su manera de hablar. Y ellos lo acatan y lo toman así. Pero luego es como si nos acostumbráramos, luego tenemos, podríamos decir, hasta como esa confianza ya, como que Dios y yo somos dos, como cuando tú tienes un amigo que ya tú lo conoces bien y ya tú puedes cometer algunos exabrutos delante de él, puedes cometer algunas imprudencias. Ah, no importa, fulano y yo somos dos y somos amigos. Y se nos olvida algo, se nos olvida el carácter santo, santo, santo de Dios. No podemos olvidar eso. Por eso la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces,
La confianza, como dicen, en la confianza está el peligro. Volvamos al Génesis. No seamos exagerados, no seamos fariseos, no andemos con un dedo acusando a las personas y corrigiendo a todo el que hable. A veces pasa mucho esto en los matrimonios. Se lo digo por consejo, en los matrimonios pasa mucho esto, que o la esposa o el esposo ya se convierten en los pastores de la casa, y no está mal, pero entonces exageramos porque son personas que viven todo el día con nosotros. Imagínense una persona todo el día corrigiéndolo y todo el día diciéndole algo. Entonces podemos mantener un equilibrio y sí corregirnos, sí llamarnos la atención, porque podemos pasarnos de la raya, podemos pasarnos de los límites, y podríamos caer entonces en una mala práctica, podríamos caer en una mala costumbre de hablar desenfrenadamente y de hablar cosas que ofenden la presencia de Dios. Por eso quiero llamar su atención, hermanos, hermanas de mi fe, a que cuidemos lo que hablamos y cuidemos de las conversaciones que participamos. Ahora mismo nosotros estamos muy expuestos a las redes, tenemos en los teléfonos celulares, pues tenemos el Instagram, tenemos TikTok, tenemos los Reels, me parece que se llaman en Facebook, tenemos tantas cosas que podemos irnos deslizando fácilmente del centro, de lo que debe ser el centro de nuestras vidas, que es Cristo. Entonces, si usted está pendiente de esto, pues entonces puede tener la capacidad de pensar antes de hablar y puede tener la capacidad de tomar en cuenta esa presencia de Dios que tanto anhelamos, esa llenura del Espíritu Santo que tanto anhelamos y que es también, tiene los atributos de Dios, santo, santo, santo. Entonces, si nosotros cuidamos eso, es como cuando usted tiene un invitado en su casa, usted llama a sus hijos y llega un invitado importante, su esposa está allí, están sus hijos allí, pues todo el mundo cuida sus modales y cuida su manera de hablar. Pues así mismo, sin exagerar, como le digo, recordemos que queremos tener una presencia en todo momento de nuestras vidas del Espíritu Santo de Dios. Mira que dice Proverbios, dice: hijo mío, esté tú atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Aproximadamente aparece la palabra unas 1400 veces en toda la Biblia. Debemos prestarle atención. Dice también otro verso, dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, has empeñado tu palabra a un extraño. O sea, te estoy leyendo estos versos en Proverbios para que veas la importancia que tiene tu palabra, el valor que tiene tu palabra. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios todas las cosas lo hizo por medio de su palabra. Hay poder en nuestras palabras, entonces debemos cuidar lo que decimos. Dice Proverbios 6:2: te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, es importante entender que nosotros podemos enlazarnos con los dichos de nuestra boca, con las palabras que decimos. Entonces, seamos sabios y comencemos nosotros a medir lo que decimos. Hay una regla en carpintería que dice así: mide 2 veces para que solamente corte una. Piensa 2 veces lo que vas a decir. Mucho más si estás enojada, si estás enojado, si estás incómoda, incómodo. Piensa bien lo que vas a decir, porque he oído muchas personas muy arrepentidas de algo que dijeron en un momento determinado. Dice: en las muchas palabras no falta pecado. Oye bien, en las muchas palabras no falta pecado. O sea, cuando hablamos mucho, cuando hablamos de más, podemos pecar. Dice también otra palabra aquí, dice: lo rindió con la suavidad de sus palabras. Le rindió con la suavidad de sus palabras. O sea, es decir, que hasta las personas que saben usar las palabras pueden convertirse en una persona que puede conseguir de nosotros las cosas que no queremos ceder, las cosas que no queremos dar. Lo rindió con la suavidad de su palabra. Esto no es solamente un elogio, es un elogio para una persona que sabe usar las palabras en dar un consejo para rendir a alguien de que no cometa un error. Pero también tenemos que verlo, qué poder tiene la palabra, que cuando la sabemos usar, cuando alguien la sabe usar, aunque sea para un mal, puede conseguir buenos resultados. La palabra de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Oye bien,
Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Es decir, aquí hay una contraposición. La lengua del impío para derramar sangre y la boca del recto para librarse de ello. Entonces, no puede haber una unidad, no puede haber coherencia entre estos dos tipos de personas que usan la boca para un mal, a las personas que usan la boca para un bien. Vamos a ver qué más dice aquí de las palabras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Son golpes de espada o son palabras que producen sanidad, producen salud? Tu manera de hablar, mi manera de hablar debe producir salud. No te estoy diciendo esto como algo que yo he alcanzado y tengo la autoridad de decirte a ti que lo hagas de esa manera. No, te lo estoy diciendo como algo que estoy estudiando, algo que estoy preparando, que tiene que ver con la serie, como te dije en el video que envié al chat de la iglesia, para esta serie que tiene que ver con eso. Porque las personas, estamos hablando como el mundo también. Estamos hablando como el mundo. Y vuelvo y te digo, no es que exageremos. Por ejemplo, ustedes saben que yo juego mucho con... Sigan viendo, eso es uno de los muchachos que hace video, un muchacho humilde, pero es un video que no tiene nada de ofensivo y él usa esto mucho. Sigan viendo, mi gente, sigan viendo. O sea, no hay nada de malo, pero que seamos nosotros minuciosos, que sepamos nosotros qué podemos repetir, qué podemos decir, en qué onda, por decirlo de alguna manera, en qué onda nosotros podemos dejarnos arrastrar, pero que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Todo esto aparece en Proverbio. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mira ya lo que hemos hablado en este breve tiempo sobre lo que tiene que ver la palabra. Apenas unos 12 minutos, 13 minutos hemos hablado. Y solamente quiero recordarme y recordarte a ti que nosotros no hablamos como el mundo. Nosotros tenemos un espíritu que se llama el Espíritu de Dios, que quiere dirigir nuestras palabras, que quiere dirigir nuestros pensamientos. Vamos nosotros a dejarnos llevar por el Espíritu de Dios y vamos a ser sensibles a su voz cuando nos diga esto, no lo digas. Dios te bendiga.